Buenos días para todos. Un agradecimiento al doctor Sabá por la invitación. Yo le agradezco además que me haya dejado después de John, porque John sensibiliza auditorios y la información que les voy a dar a un auditorio sensibilizado va a ser más interesante. ¿Qué hay de nuevo en gastritis autoinmune en el año 2026? Yo me vengo interesando por esta materia ya hace muchos años y hemos venido tratando de recolectar alguna serie de pacientes que tienen gastritis autoinmune. Cuando uno habla con los colegas de gastritis autoinmune, muchos realmente no conocen, y siendo gastroenterólogos, el entorno de la gastritis autoinmune. Para hacer un recuerdo fisiopatológico muy breve, tenemos la unidad glandular del estómago, en donde resalta las células enterotromafin-like, que son estas verdecitas que ustedes ven aquí, las células parietales, y dentro de la célula parietal ustedes ven como unos granitos. Esa es la unidad beta de la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Esa es la unidad fundamental en el desarrollo de toda esta enfermedad. A ella se desencadena un ataque autoinmune mediado por TH17 y TH1 que producen una serie de anticuerpos que destruyen la célula parietal. Inicialmente la enfermedad empieza con una enfermedad funcional en donde se deja de producir ácido clorhídrico por el ataque de la célula parietal y después se convierte en una enfermedad estructural orgánica en la cual se ve desaparición de este tipo de células en la biopsia. Y esto conlleva a una serie de cosas como elevación de la gastrina por no haber células efectoras de su estímulo, a disminución en la producción de factor intrínseco, y esto lleva a la disminución en la absorción de la vitamina B12, a fenómenos neurológicos secundarios hasta disminución de la absorción, y igualmente puede producir por la clorhidria que genera el desarrollo de anemia ferropénica. La mayoría de los pacientes generalmente cursan con cuadros asintomáticos, pero hay otra serie de pacientes que van a sufrir la repercusión de la posibilidad del desarrollo de tumores en esta enfermedad. Estamos hablando específicamente de la hiperplasia de las células enterotromafin-like, que puede terminar convirtiéndose en tumores neuroendocrinos. Estos tumores neuroendocrinos generalmente son benignos, pero pueden presentarse con tipo 3 de malignidad. Esto es más o menos lo que les estaba mencionando, no lo vamos a volver a decir, pero son las consecuencias que trae la gastropatía autoinmune. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? La mayoría yo creo que pensamos que es muy infrecuente. Les voy a hacer una pregunta al auditorio. ¿Quién sufre de hipotiroidismo acá en el auditorio? ¿Nadie? Es un auditorio muy sano. En promedio, la estadística de hipotiroidismo es entre el 3 y el 10% de la población mundial. De esta enfermedad estamos hablando que estamos entre el 0.5 y el 4.3 de la población mundial. Yo creo que en sus consultorios de pronto sí lo ven muchos pacientes con hipotiroidismo. Pues esta entidad tiene casi una incidencia, si bien algo más baja, que la que tiene el hipotiroidismo. Y es importante para nosotros porque podemos descubrirla prematuramente antes de que haga complicaciones de tipo hematológico, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la incidencia por sexo? Es mucho más frecuente en el sexo femenino, con una relación casi de 3:1. Y nosotros, con el doctor Otero, hicimos un estudio que reportamos en la ciudad de Barranquilla, en el Congreso ACADI del 2025, la primera corte grande del país, que yo creo que se va a quedar chiquita, ahorita les voy a contar por qué, es de 93 pacientes detectados con hepatitis autoinmune en la ciudad de Bogotá. Esta corte, el 74% fue mujeres, el 26% hombres, y la edad media concuerda con la edad promedio a nivel universal de entre los 50 y los 60 años de aparición. Detectamos varias cosas bien interesantes, que a pesar de que la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados por primera vez, el 43% venían siendo estudiados por deficiencia de vitamina B12 sin tener la causa del origen de la misma. El 15% hacían anemia megaloblástica y no les habían estudiado el estómago. 14% habían debutado con anemia ferropénica y encontramos 2 pacientes que sin diagnóstico ya tenían secuelas neurológicas con una paraplegia espástica por la deficiencia de la vitamina B12.
Esto es muy llamativo porque son pacientes que si se hubieran diagnosticado previamente, jamás hubieran llegado a una condición neurológica como la que les estoy mencionando. La pregunta que tengo para esta conferencia es, ¿hay alguna forma de hacer un diagnóstico precoz de esta enfermedad? ¿Podemos detectar pacientes prematuramente que podamos evitar complicaciones serias? Pues yo pienso que sí. El diagnóstico tradicionalmente se ha enfocado en tres patas. En un trípode que es la histología, los biomarcadores séricos y la endoscopia. Antiguamente teníamos una serie de guías muy básicas, muy breves acerca de lo que íbamos a encontrar de estos marcadores. Hoy pretendemos ampliar un poquitico más el conocimiento acerca de los mismos. Para eso tenemos que entender primero entonces la evolución natural de la gastropatía autoinmune. La gastropatía autoinmune es una enfermedad generalmente silente en sus primeras etapas y normalmente cuando llega a etapas tardías, etapas avanzadas, el estómago está en un estado terminal con una destrucción total de las glándulas y de las células parietales. Histológicamente, la primera etapa se ve representada por un infiltrado de tipo linfoplasmocitario, que ahorita les voy a contar que tiene algo especial y que nos puede ayudar a diferenciar etapas muy tempranas de los pacientes en esta condición que se llama etapa temprana. La segunda es una etapa intermedia, se llama etapa florida, y la tercera es una etapa terminal. En la primera, como les digo, es un infiltrado linfoplasmocitario que se puede diferenciar claramente del infiltrado que hay en los pacientes con gastritis por Helicobacter pylori a partir de la profundidad del infiltrado. El infiltrado autoinmune afecta de forma transmural hasta las capas más profundas de la mucosa, a diferencia del infiltrado del Helicobacter pylori, que afecta únicamente la capa epitelial. Entonces, cada vez que un patólogo les diga que hay un infiltrado que está por encima o por debajo de la capa epitelial, siempre piensen en la posibilidad de una gastropatía autoinmune en etapas tempranas. En la etapa florida, lo que vemos es la pérdida ya de las glándulas, hay pérdida de las células parietales, hay pérdida de las estructuras glandulares, se sigue manteniendo el fenómeno inflamatorio linfoplasmocitario, y en la etapa terminal hay reemplazo de estas glándulas por metaplasia, generalmente es PET o pseudopilórica, pero generalmente no hay metaplasia de tipo incompleto, sino completo cuando la hay. Es absolutamente exótico que ustedes encuentren metaplasia incompleta en un autoinmune a nivel del cuerpo. Si ustedes se encuentran completa únicamente, deben sospechar autoinmune, si es incompleta siempre deben sospechar Helicobacter pylori. Entonces esta es una cascada que se lleva a cabo durante el promedio de 5 a 10 años. Hay algunos pacientes que cursan por el cuadro más rápidamente y hay pacientes que curiosamente uno les hace la endoscopia, les toma biopsias y les reportan infiltrados en el Helicobacter y nadie piensa en autoinmune. Entonces siempre tenganla en mente. ¿Qué hallazgos histológicos comparativos detallados fuera de los que les acabo de mencionar se pueden encontrar? Primero, la distribución anatómica. En la autoinmune, el antro por lo general es normal, pero no necesariamente como les voy a explicar ahorita. En el infiltrado, la extensión, ya les dije, va hasta las partes profundas, y hay algo muy interesante que es la hipertrofia muscular de la mucosa. Los pacientes en el antro que aparentemente es sano o que tienen muy poca gastritis, cuando uno ve la muscular de la mucosa la ve hipertrófica, lo que no pasa en la gastritis por Helicobacter pylori. La metaplasia en la Helicobacter, ustedes se encuentran mixta, ya sea completa o incompleta, generalmente no se encuentra pseudopilórica, y hay un hallazgo en el Helicobacter que es los nódulos linfoides grandes hiperplásicos con centros germinales, que ese no lo tiene la autoinmune. Ya les voy a mostrar un ejemplo. En cambio, en la gastritis autoinmune, lo que encontramos es pérdida de las células parietales con hiperplasia de las células centromorphilae, el infiltrado que les digo que es característico en forma transmural, y aquí les muestro un ejemplo. En la parte de la cabeza, la amarilla, tenemos en la figura de la izquierda, tenemos un corte histológico del antro. Ese corte histológico del antro, la mucosa tiene muy poquito infiltrado linfoplasmocitario. Y aquí en la parte de abajo, en la flecha amarilla, en la parte de abajo, ven la muscular de la mucosa supremamente hipertrófica, que eso no se ve normalmente en los pacientes con Helicobacter pylori. Y en el cuerpo, de la biopsia a la derecha, ustedes ven la metaplasia intestinal
y el infiltrado del linfoplasmocitario que va hasta la parte de abajo. Vamos a ver si lo podemos sacar hasta aquí, ustedes lo pueden ver con la flecha azulita. Todo el espesor de la mucosa está comprometido por el infiltrado linfoplasmocitario. Lo otro que es importante y que ayuda a diferenciar, siempre que haya actividad, que haya polimorfonucleares en una biopsia, eso generalmente es por Helicobacter. La autoinmune no produce neutrofilia, solo produce infiltrado linfoplasmocitario con pérdida de las células parietales. Entonces es una cosa que para el que sepa patología le va a quedar de experiencia que puede estar enfrentado a una o a otra de las entidades. Y es muy importante diferenciar una de la otra porque es el punto a partir del cual podemos hacer diagnósticos tempranos de gastropatía autoinmune. Si no lo hacemos así, nos va a pasar como una gastritis simple, probablemente que tuvo Helicobacter, no lo vamos a ver, y nunca vamos a poder diagnosticar tempranamente una gastropatía autoinmune. Estos son los hallazgos histológicos de una gastropatía por Helicobacter pylori. Ustedes ven aquí el nódulo linfoide grande en la lámina propia profunda y el infiltrado que está limitado, si ustedes lo notan acá, a la capa epitelial. De hecho, se llama banda epitelial el infiltrado y normalmente nunca se encuentra el infiltrado linfoplasmocitario en la capa profunda. Pasando o cambiando de tercio, hablamos de la serología. En la serología tenemos pocas herramientas en realidad. Tenemos lo que se nos viene a la cabeza cada vez que nos dice el patólogo que hay una gastropatía autoinmune, que son los anticuerpos anticélula parietal y los anticuerpos antifactor intrínseco. Estos anticuerpos, si bien no son positivos en todos los pacientes, son parte fundamental del diagnóstico, pero son muy importantes los otros que les voy a decir que son partes o componentes del panel que utiliza uno para diagnosticar a los pacientes. Hablando de las células parietales, la sensibilidad es buena, eso está por encima del 80%, pero tener células parietales positivas no quiere decir que tenga uno autoinmune. Se puede ver por similitud de pacientes con gastritis por Helicobacter que sacan anticuerpos con anticélulas parietales por el mismo Helicobacter y no tienen gastropatía autoinmune. Entonces eso es un criterio que da lugar a confusión. Pero cuando uno ya le suma los otros criterios que les voy a mencionar, cuando uno los combina, la cosa se vuelve cambiante. Lo otro que podemos hacer son los antifactores intrínsecos. Ahorita les voy a explicar el comportamiento en el tiempo de estos anticuerpos, pero este sí tiene una muy pobre sensibilidad, alrededor del 27%, pero tiene una altísima especificidad por encima del 90%. Los otros dos que utilizamos son el pepsinógeno. Ojalá pudiéramos hacer pepsinógeno 1 y 2 para hacer la proporción de entre los dos. En Colombia no se hace pepsinógeno 2, al menos yo no conozco quién lo esté haciendo. Y la determinación de gastrina y más adelante, como les mostraré, de tromoderanina. Esta gastrina es el criterio más importante por frecuencia de presentación en la gastropatía autoinmune. Una gastropatía autoinmune con una gastrina normal debe ser de dudoso diagnóstico, pero una gastropatía autoinmune con una gastrina elevada y sobre todo por encima de 1000 es casi que diagnóstico de una gastropatía autoinmune. Lo otro que podemos mirar es, ya que no tenemos pepsinógeno 2 para hacer el ratio, podemos únicamente manejar estos pacientes con pepsinógeno 1 y el punto de corte es de 70 microgramos por litro. Si ese corte es menor de 70, es posible que estemos enfrentados a una gastropatía autoinmune. Aquí les pongo una gráfica en donde están todos estos 5 marcadores, simplemente para que vean la frecuencia de presentación, donde la gastrina es el que más se presenta, pero no necesariamente es diagnóstico, como les decía. ¿Qué se está haciendo hoy en el 2026? Es combinando y haciendo paneles serológicos en los cuales el pepsinógeno, tanto 1 como 2, como la gastrina, como los anticuerpos se unen en una sola prueba, y esta prueba tiene una serie de criterios diagnósticos y tiene una sensibilidad del 84% en el estudio del Dr. Liu, con una especificidad del 91%, que es bastante buena. Pero hay novedades. Recientemente el laboratorio en el Japón de Fujifilm sacó una prueba que es la prueba de aglutinación con látex. Esta prueba pareciera dar luces a una mejoría en el diagnóstico. La razón es que tiene una sensibilidad del 93%, una especificidad altísima. Es raro pruebas con sensibilidades y especificidades igual de altas,
y con un grado de precisión del 94.5. Entonces, hoy por hoy se está promulgando, al menos en el Japón, hacer esta prueba como prueba de tamizaje para empezar a hacer el screening de los pacientes con gastropatía autoinmune. La que venimos tradicionalmente usando es la ELISA, y viene una nueva que es por quimioluminiscencia, que ya está anunciada en el mercado, que es todavía más sensible, pero es mucho más costosa y quizás no valga la pena, y con la aglutinación con látex, que es del 95.4, como les digo, la sensibilidad pues es bastante buena. ¿Cuál sería la recomendación para usar estos marcadores? Primero, pedir únicamente aglutinación con látex. Si es de más de 10 unidades por microlitro, se hace el resto del panel completo. Y este panel tiene algo interesante, es que puede hacerle unos seguimiento en el tiempo para ver la evolución de la atrofia desde el punto de vista bioquímico, no solo a través de biopsia. Y estar pendientes que en los pacientes que tienen atrofia rápida van a tener la posibilidad de que tengan más desarrollo de tumores neuroendocrinos o incluso del desarrollo de cáncer gástrico. Tips prácticos para estos paneles serológicos: no olvidar que se deben suspender los inhibidores de bomba de protones. Cuando estamos tomando bomba de protones, la gastrina se va a elevar y los anticuerpos pueden salir falsamente positivos. La cronología de estos marcadores es importante tenerla también en cuenta. En las etapas tempranas de la enfermedad, los anticuerpos anticélula parietal son positivos y los antifactor intrínseco generalmente siempre son negativos. Los antifactores intrínsecos aparecen en la etapa final de la enfermedad. Entonces, cuando uno tiene una temprana, lo va a diagnosticar con antiparietales, y tiene una tardía probablemente con antifactor intrínseco, pero no necesariamente. Hay la gastropatía totalmente seronegativa, alrededor del 20% de los que tienen marcadores totalmente negativos. Hablando de endoscopia, ya para finalizar, tenemos la revolución que hicieron los japoneses en el año 2022 con los nuevos criterios. Ellos los dividieron en estadios avanzados, en estadios tempranos, en criterios principales y secundarios. En los criterios principales, ya todos ustedes los conocen, es la atrofia generalizada de la mucosa, con palidez de la mucosa, con visualización amplia de la red vascular submucosa, con una clasificación O3 o OP, que se llama también, de Kimura y Takemoto, en donde pues prácticamente todo el estómago está cogido. ¿Y por qué está cogido todo? Porque toda la parte fundocorporal tiene células parietales, y si el ataque es contra una célula parietal, le da lo mismo cogerla en el cuerpo distal que en la parte del fondo. Sin embargo, les voy a mostrar, hay representación por parches de la enfermedad, no siempre es totalmente global. Esta es la mucosa oxíntica, como ustedes la ven, lo que les estaba diciendo, el OP o el O4, que también es el equivalente en el 90% de los casos, pero hay otros tipos de patrones, como el patrón granular, el patrón extensivo, el de la isla, el de polipoide y el localizado. Yo tengo pacientes, esta es una serie, la casuística de la clínica del country, en donde encontramos un caso de mucosa remanente plana localizada en un autoinmune. Esta es otra de mucosas planas localizadas, como ustedes lo ven. Aquí en esta parte todavía quedan islotes de mucosa sana, no se ha llevado completamente. Y hay la otra forma, que es la remanente pseudopolipoide. Esa remanente pseudopolipoide son pequeños polipoides chiquiticos que curiosamente aparecen antes que la atrofia sea completa. Más adelante van a desaparecer. Este es el de tipo isla, que parece el de un pólipo, pero eso es un pedacito de estómago que no fue comprometido por la gastropatía autoinmune. Esto es un criterio secundario y es un criterio supremamente interesante. Es la presencia de moco espeso. Es un moco que cuando uno lo lava, no lava, y uno trata de quitarlo y no quita. Eso se debe a la baja actividad de la pepsina, que hace que sea más grumoso, y a que generalmente está coinfectado con bacterias tipo no Helicobacter pylori, sino otros que pueden producir ureasa positivo, y es causante a su vez de falsos positivos de la prueba de aliento, y tiene característicamente niveles de gastrina muy elevados en los estudios en que se ha hecho. O sea, a más moco se ha visto que los niveles de gastrina también son muy elevados. Entonces es un marcador indirecto de gastropatía autoinmune. Lo otro que encontramos son pólipos hiperplásticos, son pólipos que son grandes, pero existen pólipos pequeños. Aquí les muestro uno de los grandes, aquí uno de los pequeños, todos de nuestra casuística. Aquí hay otros pequeños.
Aquí hay otros pequeños, en la foto de la segunda, ustedes lo ven aquí, son polipitos chiquitos, pero en términos generales tienden a ser más grandes que pequeños. En nuestra experiencia personal, yo veo más chiquitos que grandes. Y estos son los hallazgos endoscópicos tempranos, que son el patrón en mosaico, los nódulos pseudopolipoides y las lesiones deprimidas en patrón agrietado que descubrieron los japoneses, que les vamos a dar una repasada muy rápidamente. Son casi imágenes normales, pero uno ve el agrietamiento, el patrón en mosaico cuando los tiñe con azul de metileno. Estos son los pseudonódulos que también se ven en los estadios tempranos. Las grietas, que la grieta es hiperplasia de las células parietales en las primeras fases del ataque inmune de la enfermedad. Y hay que tener cuidado con el desarrollo de los tumores neuroendocrinos y del cáncer gástrico. Bueno, la gastritis autoinmune yo pienso que es una enfermedad que la prevalencia era muy bajita en nuestro medio. El primer informe lo hizo el doctor William Otero en el 2014 con 5 pacientes en una corte de 1.500 pacientes, y en este momento, junto con el doctor Fabián Juliado, estamos haciendo un trabajo con los hospitales de Antioquia, y tenemos en total ya 300 pacientes con gastritis autoinmune detectados en estos últimos 2 años. Entonces, eso es lo que les quería contar de la gastropatía autoinmune. Muchas gracias. Gracias, doctor Cepeda. Tengo una preguntita, si nos puede ayudar. ¿Cuál es el tratamiento sugerido para la gastritis autoinmune actualmente? La gastritis autoinmune tiene como parámetro de tratamiento las complicaciones que son la deficiencia de vitamina B12, que todos los pacientes deben tener seguimiento del B12, la detección de los bajos niveles de hierro y ferritina. Entonces los pacientes que tienen anemia por férrico tienen que también estar monitorizados, y el seguimiento de la posibilidad de los tumores neuroendocrinos y también de la presencia de cáncer gástrico, que si bien es muy bajita, se ha determinado que tenemos en este momento 3 espectros de gastropatía autoinmune: los pacientes con GIA pura, los pacientes combinados que están co-infectados, y los que ya fueron infectados que les aparece después de la infección. Todos esos pacientes hay que hacerles seguimiento porque tienen riesgo de cáncer gástrico. Pero en este momento tenemos una corte de los pacientes míos en donde, bajo el fundamento de la acidificación del estómago, estamos intentando un protocolo con cloruro de betaína. Tenemos 9 pacientes en los protocolos. Antier precisamente vi una de esas pacientes que tenía más de 2.000 de gastrina y llegó con 200 de gastrina después de 3 tabletas diarias de cloruro de betaína. Hasta el momento es experimental, estamos viendo si aplicamos el tratamiento a los 300 pacientes que se reclutaron en el estudio con el doctor Fabián Juliado, y vamos a ver a qué llegamos con el cuento de la acidificación del estómago. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta de este interesante tema,